Laboratorio Ready. La historia de hoy es... Mi gemela arruinó mi entrada a la universidad. Años después apareció de sorpresa, y mi prometido se casó con ella en vez de conmigo. Mi vida ha dado un giro inesperado, y necesito desahogarme. Este último año ha sido especialmente complicado, lleno de experiencias que nunca imaginé enfrentar. Cuando finalmente creía haber encontrado algo de paz mental y emocional, todo se derrumbó de golpe. Me siento perdida y necesito orientación. Tengo 27 años y desde que puedo recordar, mi relación familiar ha sido complicada. Nací con una hermana gemela llamada Talia, y desde pequeñas fue evidente que ella era la preferida de nuestros padres. Es algo que siempre me ha desconcertado, porque siendo gemelas, éramos prácticamente idénticas en todo. Mismos intereses, desempeño similar en la escuela, todo era igual. La lógica me decía que los padres suelen favorecer a un hijo por ser más brillante o por compartir más cosas en común, pero en nuestro caso no había ninguna diferencia notable. Sin embargo, el trato preferencial hacia Talia era innegable. Al principio intentaban disimularlo, pero incluso de niña podía sentirlo. Recuerdo un día en particular cuando, con el corazón roto, les expresé lo ignorada y poco querida que me sentía. Pero nada cambió. Talia siempre era la prioridad, por encima de todo y de todos. Al inicio, el favoritismo se manifestaba de formas sutiles. Cuando nos compraban algo, ya fueran juguetes o ropa, Talia siempre elegía primero. Aunque los regalos fueran idénticos, si había diferencia en colores, ella tenía la primera elección. Yo tenía que conformarme con lo que ella descartaba o lo que no le gustaba. Si me quejaba, me reprendían diciendo que estaba siendo egoísta, que los regalos eran iguales de todas formas, y que con esa actitud tan caprichosa nunca llegaría lejos en la vida. Con el tiempo, la situación empeoró. Talia disfrutaba siendo el centro de atención y todos los mimos que recibía, lo cual generó en mí un profundo resentimiento hacia ella. Nunca desarrollamos una relación cercana, y la distancia entre nosotras se hizo más grande durante la secundaria cuando ella dejó a nuestro grupo de amigos para juntarse con los populares. En cierta forma, esto fue un alivio para mí porque por fin podía disfrutar de mis amistades sin su presencia. Al principio, nuestros amigos no entendían su cambio repentino, pero con el tiempo lo aceptaron y mi relación con ellos se volvió más fuerte. Durante toda la secundaria y preparatoria, Talia y yo seguimos distanciándonos cada vez más. Para cuando nos graduamos, teníamos vidas completamente diferentes, distintos intereses y círculos sociales separados. Esto me convenía porque significaba menos interacción con ella. Aunque seguía siendo desagradable conmigo, especialmente en la escuela donde buscaba quedar bien con sus nuevos amigos, ya me había acostumbrado tanto a su actitud que no me afectaba. El punto de quiebre en nuestra relación llegó al final de la preparatoria, un momento que marcó el fin definitivo de cualquier posibilidad de reconciliación. Me había esforzado muchísimo en mis solicitudes para la universidad porque tenía clara mi meta, además de que mis amigos también aspiraban a buenas universidades. No sabía nada sobre los planes universitarios de Talia ni me interesaba preguntarle, pero me llamaba la atención verla tan segura de ser aceptada cuando no parecía estar preparada. Para mi horror, ella recibió una carta de aceptación y yo no. Poco después descubrí la verdad, había robado mi ensayo de admisión y lo había presentado como suyo. La furia que sentí fue indescriptible. No quise contárselo a mis padres porque sabía que, como siempre, minimizarían el problema y me dirían que lo superara. Estaba harta de ser la comprensiva, la que siempre tenía que ceder. Decidí tomar medidas drásticas. Contacté directamente a la universidad, les expliqué detalladamente cómo el ensayo era mío, y les conté sobre la situación en casa, pidiéndoles discreción al momento de responder. La universidad actuó rápidamente y la vetó, citando evidencia de plagio en su solicitud. Cuando recibió la notificación, se quedó sin palabras y me lanzó una mirada llena de odio que casi me hace desmayar. Pero estaba en una posición donde no podía decir nada a nuestros padres. ¿Qué iba a explicar? Que había robado mi trabajo. La había puesto contra la pared y me alegraba ver que por fin enfrentaba las consecuencias de sus actos. La tensión en casa era palpable, aunque para mí tenía un toque de ironía. Ambas sabíamos lo que había pasado. Yo sabía lo que ella había hecho y ella sabía que yo la había delatado. Yo no quería involucrar a nuestros padres y ella no podía hacerlo sin admitir su robo. Desafortunadamente, mis padres estaban devastados por lo que consideraban una injusticia contra Talia. Insistían en defender su caso ante la universidad, seguros de que no había plagio. Fue entonces cuando todo se complicó aún más. La universidad respondió al correo de mis padres con evidencia detallada del plagio, incluyendo la fuente original de mi trabajo. Ingenuamente, esperé que al ver la verdad sobre su hija favorita, finalmente abrirían los ojos y tal vez, solo tal vez, yo encontraría mi lugar en la familia. Pero sucedió todo lo contrario.
Durante días me gritaron por haber arruinado intencionalmente el futuro de Talia. En el momento que supieron que yo había reportado el plagio, encontraron a quién culpar. No importó que ella hubiera robado mi trabajo, no importó que ella estuviera equivocada, no importó que por su culpa yo no pudiera entrar a la universidad. Lo único relevante para ellos era que yo la había expuesto sin consultarlos primero. Me insultaron de todas las formas posibles, y me dijeron que debería haberles contado para que ellos encontraran una solución. Les respondí que su única solución habría sido dejar que Talia se saliera con la suya mientras me pedían que lo olvidara y buscara otra universidad. El ambiente en casa era insoportable y nadie quería entender mi punto de vista. Quedó claro que sin importar lo que hiciera, yo siempre sería la oveja negra, y sin importar lo que Talia hiciera, ella nunca enfrentaría consecuencias reales. Los meses siguientes fueron terribles, pero me mantuve enfocada en la universidad. Sabía que en cuanto me fuera de casa, no volvería jamás. No había nada por lo que regresar, y así lo hice. Me fui a la universidad, reduje el contacto con mis padres al mínimo y corté toda comunicación con Talia. Después de lo que me había hecho, estaba muerta para mí, y no quería saber nada más de ella. La universidad fue como un soplo de aire fresco. Hice buenos amigos, construí una vida satisfactoria y me dediqué a mis estudios. Allí conocí a Matt y conectamos de inmediato. Éramos del mismo grupo de amigos aunque él iba algunos años adelante. Justo antes de graduarse, me pidió ser su novia y acepté sin dudarlo. Era uno de mis amigos más cercanos, y me sentía increíblemente feliz a su lado. Para mí, dar ese paso en nuestra relación era natural. Cuando acepté ser su novia, me confesó que había estado enamorado de mí durante años pero no se había atrevido a decírmelo antes. Me pareció muy tierno y le dije que probablemente le habría dicho que sí, aunque me lo hubiera pedido antes. Nuestra relación fluyó naturalmente, teníamos una base sólida de amistad, nos conocíamos bien y había mucha confianza y comodidad entre nosotros. Le conté toda la historia sobre mi familia. Le expliqué que mantenía muy poco contacto con mis padres, y absolutamente ninguno con mi hermana, y que nada me haría cambiar de opinión al respecto. Le pedí que respetara esa decisión. Para él era difícil entender cómo una familia podía ser tan disfuncional porque la suya era completamente diferente. Sus padres mantenían un matrimonio feliz y amoroso, y él, siendo el mayor de 4 hermanos, formaba parte de una familia unida y solidaria. Mi situación le resultaba incomprensible. Yo respetaba y admiraba la dinámica familiar de la que venía. Era realmente hermoso ver tanto amor entre ellos. Aunque no podía evitar sentir cierta envidia por no haber tenido algo así, le dejé muy claro que nunca debería esperar que yo intentara reconciliarme con mi familia solo porque para él era difícil concebir relaciones familiares tan rotas. Pareció entenderlo y aceptarlo, así que confié en él. Jamás imaginé que esto terminaría siendo el peor error de mi vida. Hace 2 años, cuando tenía 25, Matt me propuso matrimonio. Por supuesto, dije que sí. Llevábamos casi 4 años juntos y estaba convencida de que era el hombre con quien quería compartir mi vida. Ya me había presentado a su familia y me habían recibido con los brazos abiertos. Por primera vez sentía que tenía una familia de verdad. Sus hermanos, 2 hermanas y un hermano, fueron especialmente acogedores, y logré establecer relaciones individuales significativas con cada uno. Me sentía parte de la familia incluso antes de casarme oficialmente. El matrimonio parecía el siguiente paso natural y me sentía inmensamente feliz con mi relación y la vida que había construido. Planeamos casarnos el año pasado. Dedicamos todo el año anterior a organizar la boda, la luna de miel y todos los detalles. Fue una época estresante que puso a prueba nuestra relación, pues fue cuando empezamos a notar nuestras diferencias, y tuvimos que esforzarnos por resolverlas. A pesar de todo, seguíamos adelante con entusiasmo. Una de nuestras discusiones más fuertes surgió mientras preparábamos la lista de invitados. Yo quería una ceremonia pequeña e íntima, pero él tenía muchas personas que quería invitar, su familia cercana, tíos, tías, primos y sus parejas. Por mi parte, no tenía familia a quien quisiera invitar. No era cercana a nadie. Le dije que solo invitaría a mis amigos, y que definitivamente no quería a mi familia presente en mi boda. Al principio estuvo de acuerdo, aunque noté cierta duda en su actitud. Le pregunté si había algún problema y me dijo que no, así que lo dejé pasar. Sin embargo, una semana después vino a hablar conmigo, y me dijo que necesitábamos invitar a mi familia porque no podía haber una boda sin la presencia de la familia. Lo miré sorprendida y le recordé que siempre había sido clara sobre mi situación familiar. Ni siquiera sabían de mi compromiso, y le expliqué que las únicas personas verdaderamente necesarias en una boda son los novios. No había razón para preocuparse por la ausencia de mis padres. Pero él se mantuvo firme.
Insistió en que cualquier problema que tuviera con ellos podía dejarse de lado por un día, y que no me estaba pidiendo reanudar la relación o perdonarlos, solo invitarlos a la boda. Le expliqué que cualquier invitación implicaría un deseo de reconciliación, y eso era lo último que quería. Mirando atrás, debí terminar la relación en ese momento. Era evidente que a pesar de decir que entendía mi realidad y mi infancia, sobre la cual siempre fui honesta, había decidido presionarme con esto. Pero estaba cegada por el amor. Tuvimos muchas discusiones al respecto y casi dejé de hablarle, pero en el fondo sabía que necesitábamos llegar a un acuerdo. Después de mucho debatir, finalmente me reveló la verdadera razón de su insistencia. Me explicó que no quería que su familia pensara que se estaba casando con alguien que no mantenía buenas relaciones familiares. Su familia era muy tradicionalista en ese aspecto. Siempre habían vivido bajo el principio de que la familia es lo primero, y él sentía que la ausencia de mis padres se vería mal, y no quería esa imagen para mí. En ese momento, interpreté su razonamiento como una muestra de preocupación y consideración, pero gradualmente me di cuenta de lo problemático que era. Estaba más preocupado por la impresión que daría a su familia extendida, ya que sus padres y hermanos conocían mi situación familiar, que por el impacto emocional que tendría en mí. La apariencia era más importante para él que el bienestar de su prometida, y debí haberlo visto como una señal de alarma. No lo hice, y acabé pagando las consecuencias. Después de muchas discusiones, accedí a llamar a mis padres, pero establecí límites claros. Les dije que permitiría su presencia pero no la de otros familiares, especialmente no la de Talia. No habría baile padre e hija ni discursos familiares. Esas eran mis condiciones innegociables para invitarlos, y él tendría que aceptarlas. Afortunadamente estuvo de acuerdo, sabiendo que no tenía otra opción. También le advertí que no contactara a nadie por su cuenta. Yo me encargaría de hacer las invitaciones cuando considerara que era el momento adecuado. Sabía que si les daba la información con demasiada anticipación, encontrarían la manera de hacer que Talia asistiera, algo que no podía permitir. Honestamente, también esperaba que si les avisaba con poco tiempo, tal vez no podrían asistir, así que técnicamente cumpliría con invitarlos pero aún conseguiría lo que quería. Creo que Matt sospechaba mis intenciones, pero si lo hizo, no dijo nada. Contacté a mis padres 6 semanas antes de la boda. Inmediatamente dijeron que por supuesto toda la familia estaría presente para apoyarme en mi día especial. Los interrumpí en ese momento y les dejé muy claro que Talia no estaba invitada bajo ninguna circunstancia. Solo ellos dos podían venir, y si intentaban traerla de todas formas, yo misma me aseguraría de que los sacaran del lugar. Intentaron convencerme diciendo que era el momento perfecto para reunir a la familia, que debía dejar de comportarme como una niña y que ya había tenido mi venganza, así que debería estar satisfecha. Les dije que esta sería la única vez que hablaríamos antes de la boda. Ya tenían la dirección y la hora, y si querían venir, podían hacerlo. Pero si intentaban algo, no dudaría en tomar medidas, y colgué. Pensé que mi advertencia había sido lo suficientemente clara para evitar que planearan algo, pero me equivoqué completamente. Debí haber sabido que Talia aparecería y armaría un escándalo enorme. Lo hizo, y fue mucho peor de lo que imaginaba. Una semana antes de la boda, mis padres llegaron y se hospedaron en un hotel. Me avisaron que querían darme algo y pidieron que fuera con Matt. No quería ir porque no deseaba que todos esos sentimientos negativos volvieran justo antes de mi boda, pero Matt insistió en que fuera y se ofreció a acompañarme, prometiendo que nos iríamos al primer signo de problemas. Eso me hizo sentir más segura y decidimos ir. Como muchos habrán adivinado, Talia estaba allí. Este era su regalo, una oportunidad para hablar y reconciliarnos. Cuando la vi, quise irme inmediatamente, pero me quedé paralizada. Miré a Matt buscando apoyo, pero él se sentó tranquilamente, y entonces empezaron a hablar. Todo lo que decían me sonaba absurdo y honestamente ni siquiera recuerdo sus palabras exactas. Estaba completamente desconectada, en shock. Solo podía pensar en que me habían tendido una trampa. Creo que volví en mí unos minutos después y me levanté de golpe. Agarré a Matt y le dije que nos íbamos. Él se resistió, diciendo que deberíamos arreglar las cosas. Le dije que yo me iba, y que él podía quedarse jugando a la familia feliz todo lo que quisiera, y salí furiosa. Me fui a un hotel y le mandé un mensaje diciéndole dónde estaba y que hablaríamos cuando me sintiera mejor. Después apagué mi teléfono. Me bebí una botella de vino entera y desperté al día siguiente con resaca. Cuando encendí el teléfono, esperaba encontrar varios mensajes, pero no había nada. Matt no se había comunicado conmigo. Era extraño porque él normalmente no es de dar espacio cuando hay problemas. Le gusta resolverlos inmediatamente. Esperé unas horas más para ver si escribía, pero no lo hizo. Lo llamé esa noche y me mandó directo al buzón de voz. Me había dejado de hablar completamente una semana antes de la boda.
Todavía me cuesta mucho contar lo que pasó en esos 7 días, pero era obvio que la boda se había cancelado. No respondía ninguna llamada ni mensaje, y tampoco hablaba con su familia. Nadie sabía qué pasaba con él. Era como si se hubiera esfumado. Así que llamé a todos los proveedores y les avisé que la boda se cancelaba. Lo bloqueé el día que se suponía nos casaríamos, y me quedé en casa de una amiga mientras ordenaba mi vida. 2 meses después me enteré de algo que me dejó destrozada. Se había casado con Talia. El mismo día que debería haberse casado conmigo. Era como vivir una pesadilla. No podía entender cómo había pasado algo así, ni por qué actuaría de una manera tan horrible y terminaría casándose con mi hermana, a quien apenas había conocido una semana antes. No tenía ningún sentido. Cuando me enteré, quedé hecha pedazos. Sentía que ella había ganado otra vez y no había nada que pudiera hacer. Fue horrible y pasé por uno de los momentos más oscuros de mi vida. Tuve que reconstruirme emocionalmente desde cero, y usé cada gota de fuerza que tenía para no buscar información sobre ellos. Estaba mejorando, realmente mejorando, y entonces ayer recibí una llamada de Nancy, la madre de Matt. Dijo que necesitaba verme. No quiero verla. No quiero tener nada que ver con ellos nunca más, pero no sé si puedo pasar por esto otra vez. Estaba llorando, rogándome que me reuniera con ella una última vez y no sé qué hacer. Nunca la había visto así, y tal vez verla me ayude a encontrar algo de paz, pero tengo miedo de que todo mi progreso se venga abajo. Me siento completamente perdida ahora mismo y necesito consejo. Actualización 1. He leído todos sus comentarios y decidí reunirme con Nancy. El encuentro fue una mezcla de alivio y tristeza, pero por fin pude saber qué pasó realmente después de que me fui ese día. Es todo un desastre y aunque me siento validada, me duele todo lo que ha sucedido. Nancy me explicó que después de que me fui enojada, mis padres y Talia le contaron a Matt una versión falsa de mi infancia, y las razones por las que no hablaba con ellos. Lo peor es que Matt les creyó todo. Por eso no me contactó en esos días. Nancy dice que estaba tan confundido que no podía pensar con claridad, pero entonces, yo ya había llamado a cancelar todo con los proveedores y decoradores. Cuando Matt recibió las llamadas de confirmación de las cancelaciones, entró en pánico. En su mente confundida, tomó eso como prueba de que yo estaba equivocada y que todo lo que mis padres habían dicho era verdad. Nancy me contó que Matt estaba destrozado y cometió el error de buscar consejo con mis padres. Ellos le sugirieron que podría casarse con Talia para mantener la ceremonia, así evitaría que su familia lo criticara, y después podrían anular el matrimonio, o divorciarse cuando todo se calmara. Nancy me aseguró que toda su familia se opuso a esta idea absurda, y le dijeron que era mejor cancelar la boda que casarse con mi gemela, pero Matt parecía haber perdido el juicio por completo. Siguió adelante con ese plan porque no quería pasar por la vergüenza de ser dejado plantado en el altar, pero desde entonces Talia se ha negado a darle el divorcio. Ha estado alargando el matrimonio, y amenaza con exigir una pensión alimenticia muy alta si se divorcian. Es un completo desastre y Matt se vio atrapado, pero hace unos días todo cambió. Talia, estando borracha, le confesó toda la verdad a Matt. Le contó cómo lo habían engañado y lo tonto que había sido. También admitió lo del ensayo que me robó y que todo lo que le habían dicho sobre mí era mentira. Matt ha estado deprimido desde entonces. No ha vuelto a casa, no contesta llamadas de nadie, y apenas hace 2 días Nancy logró hablar con él. Está destrozado. Le dijo a Nancy que había cometido el peor error de su vida, y que no sabía ni cómo pedirme perdón. Dice que se merece todo esto por haberme lastimado, pero que solo quiere una oportunidad para explicarme su versión y ver si podemos hacer algo. Miré a Nancy sorprendida cuando dijo podemos. Le dejé muy claro que ya no existe ningún nosotros entre Matt y yo, y que está loca si piensa lo contrario. Le dije que no tengo ningún interés en hablar con él. Él mismo se metió en este problema, y ahora tiene que aguantarse. Ahora es el esposo de mi hermana y no importa cómo llegó a esa situación, no voy a meterme ni ayudarlo. Nancy empezó a llorar cuando le dije esto, y me suplicó que lo pensara de nuevo, pero le dije que mi decisión era definitiva. No estoy dispuesta a pasar por esto y nada va a cambiar mi opinión. Ya dejé ese capítulo de mi vida atrás. Ella siguió insistiendo en que hablara con él aunque fuera una vez antes de decidir, pero le dije que lo pensaría y me fui. Me ha estado mandando mensajes desde entonces, pero no he respondido. No sé qué hacer. Ya no puedo más con todo esto. No tengo energía para volver a meterme en ese drama. Actualización 2. He estado muy afectada estos últimos días, por eso me tardé en actualizar. Esta será mi última actualización. No pasó nada dramático, si es lo que esperaban. Decidí no ver a Matt para cuidar mi salud mental. Le dije a Nancy que aunque lamento toda la situación, Matt se buscó esto por creerle a extraños en vez de a mí, y por preferir cuidar su imagen antes que aclarar las cosas.
Le recordé que yo estuve en una situación mucho peor hace un año, sin nadie que me ayudara. No tenía padres que se preocuparan por mí ni que me consolaran. Matt tiene ese privilegio y no merece que lo perdone. No esperé a que me respondiera y la bloqueé porque no quiero que me haga sentir culpable. Sé que puedo parecer cruel y fría por no ayudarlo, pero siento que es el karma devolviéndole todo. Yo también estuve sola y tuve que levantarme por mí misma. Es justo que él sienta lo mismo. Tengo el presentimiento de que intentarán contactarme de nuevo, pero estoy segura de que no responderé ningún mensaje. Ya sea que siga en ese matrimonio o consiga el divorcio, es algo entre él y su esposa. Ya no siento nada por ninguno de los dos. Esto es todo para mí y creo que por fin tengo algo de paz porque puedo ver cómo esto lo ha destruido por completo. Al menos podré dormir mejor sabiendo que se da cuenta de lo que hizo y lo que perdió solo porque no pudo aguantar ser el tema de conversación por un tiempo. Supongo que eso es lo que pasa por ser tan tonto.